Dios le bendiga de nuevo aquí con ustedes, su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esta tarde de nuevo con los devocionales que ustedes están oyendo y viendo, y espero que los puedan compartir con sus amistades y familiares y otros hermanos creyentes que especialmente entiendan el español y prefieran en el español oír y escuchar la palabra de Dios. Trabajo en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne en la Ruta 60 en el pueblo desde el pueblo de Vermilion hasta Wakeman en el condado de Lorraine en el estado de Ohio. Y allí servimos al Señor. Es una iglesia, como le dije, de habla inglesa, pero allí, si usted entiende un poquito el inglés, puede venir y escuchar palabra de Dios y recibir el amor de Dios. Continuamos con los devocionales desde el capítulo 22 y hemos dicho que podemos encontrar al menos 6 profecías que el rey David menciona en este salmo relacionados o nos llevan a mirar hacia Jesucristo en la cruz del Calvario. En la primera que vimos anteriormente, vimos las palabras del Señor Jesús en la cruz del Calvario, las cita Jesús, pero vienen del Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué te has ido lejos de mí? Eso lo vimos en el capítulo 27 de Mateo, donde el Señor Jesús cita esas palabras inmediatamente que está en la cruz del Calvario, capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora la segunda de las profecías la encontramos en el Salmo capítulo 22, versículos 7 al 8. Y en esta vez vamos a ver cómo los que estaban observando la crucifixión, como los que estaban pasando por donde Cristo estaba siendo crucificado, trataban y menospreciaban al Señor Jesús. Salmo 22, versículos 7 y 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y palabras interesantes aquí, escarnecer. Todos los que ven me escarnece. Todos los que me ven me escarnece. Escarnecer puede significar burlar, puede significar ridiculizar, puede significar acosar. Hoy en día la palabra es bullying en inglés. Puede significar tentar, reprochar, calumniar y hasta blasfemar. ¿Dónde encontramos eso? En el Nuevo Testamento. Cuando Cristo estaba siendo crucificado en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 39 al 40 y 42 al 43. Dice así la palabra de Dios. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. ¿Se recuerdan el versículo 22 y versículo 7 y 8 que meneaban la cabeza y miraban? Pues lo que pasaban le injuriaban. La misma palabra, meneando la cabeza. Tú que derribas el templo. Y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días los reedificas y en 3 días los reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. La misma acción que el rey David nos estaba mencionando en capítulo 22 de su Salmo y el versículo 8, que lo estaban escarneciendo, que se estaban burlando de él. Es las mismas frases que vemos aquí y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Diciendo tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. ¿Y aquí a qué se refería Jesús con que él derribaba el templo en 3 días y en 3 días lo reedificaba? El templo de Jerusalén, que había sido reconstruido por Herodes en esta ocasión, era el segundo templo después del primero que fue destruido por los asirios. Se levantaron de nuevo los judíos, regresaron a la tierra prometida, reconstruyeron el templo, pero a Herodes se reedificó y se llevó a estar de nuevo en una manera que pudiera darse los servicios, los sacrificios, todo lo que los judíos hacían en el templo. Y no se refería Jesús a ese templo físico, sino al templo de su cuerpo. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas.
Y en los 3 días que lo reedifica se refería a su resurrección de entre los muertos. Él iba a morir y iba a resucitar. Su cuerpo iba a ser destruido en la cruz de Calvario, sepultado allá en la tierra, pero resucitado al tercer día. Versículo 42 sigue diciendo el salmista, el Mateo aquí en su capítulo 42, o capítulo 27. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mire qué tentación le estaban tirando al Señor Jesús, por decirlo así. A otros salvó. Él no se puede salvar a sí mismo. Si es el Rey de Israel, descienda de la cruz y creeremos en él. Era el Rey de Israel, pero no vino a salvarnos a salvar a Israel del dominio romano bajo el cual estaban en aquel momento dado, sino vino a salvar a Israel y a todos los que creyeran en él del dominio de la esclavitud del pecado. Pero lo estaban tentando a que bajara de la cruz. Si era verdaderamente que bajara de la cruz. Pero ¿qué implicaría eso? Que si Jesús bajaba de la cruz, no moría en la cruz del Calvario por nuestros pecados, no pagaba el precio por nuestros pecados y nuestra salvación no se hubiese podido dar, porque solamente es a través de la muerte, resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 43, confió en Dios, libre de ahora si quiere, porque ha dicho, yo soy hijo de Dios. Confió en Dios, sembrando aún dudas en el Señor Jesús, si de verdad confiaba en Dios, porque Dios viniera y lo librara de estar allí en la cruz del Calvario. Y un suceso interesante es que Jesús fue crucificado junto a 2 malhechores, colgado en medio de 2 malhechores, de 2 criminales, que uno de ellos le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lo mismo que decía la multitud, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, pero en este caso a él y al otro ladrón criminal que estaba a su lado. El otro ladrón respondió a este criminal, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Interesantes palabras. El ladrón, el criminal, que no estaba recriminando a Jesús, sí reconocía que Jesús era Dios. ¿Ni aún tú temes a Dios? ¿O ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad, dice este criminal, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas hablando de Jesús, ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y así le dijo el Señor Jesús, de cierto os digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando ese ladrón murió, fue llevado directamente al reino de los cielos. Así como fue llevado Elías, así como fue llevado Enoc, el ladrón, por creer en Jesucristo, como Dios fue llevado al reino de Dios, al paraíso en ese momento dado. Pero para nosotros, los que estamos en la tierra, para llegar al cielo, para llegar al Padre, para volver al paraíso, tenemos que creer en Cristo, hacer confesión y recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hablar con Dios y buscar de Dios que perdone nuestros pecados, que nos reciba como su Hijo, que nos dé la salvación y la vida eterna. Eso es una conversación que tú debes tener, si no tienes a Cristo en esta tarde, con Dios en el mejor momento, pero en el más pronto momento. Porque el tiempo pasa y hoy, dice la palabra de Dios, es el día de salvación. Padre, gracias otra vez, bendice tu palabra. Señor, en tus manos, Señor, encomiendo, Señor, este devocional, que tu Espíritu Santo lo lleve a los oídos de los que están escuchándolo y viéndolo y produzca frutos, Señor, frutos de arrepentimiento, frutos de salvación, frutos, Padre amado, de reconciliación contigo, Señor, si hay algún hermano que está apartado de ti en estos momentos. Padre, gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra. Por el nombre de Jesús que oramos. Amén. Vamos.